7 de la mañana, 41 minutos. Ayer en este mismo espacio estábamos con la viceministra de Vivienda explicando el nuevo decreto que de alguna forma cambia las reglas del juego para las viviendas de interés social, y hoy hemos querido invitar al presidente de Camacol, al gremio de las construcciones, para que nos acompañe y entendamos por qué hay una enorme polémica por estos cambios. Doctor Guillermo Herrera, bienvenido siempre a Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, empecemos hablando, si le parece, de cómo golpea a los constructores el tema de haber subido el salario mínimo al 23%. Bueno, eso es bien importante porque resulta que cuando tú vas a construir una vivienda es intensiva en mano de obra y muchos de los trabajadores que son obreros de la construcción, oficiales de la construcción, ganan el salario mínimo. Cuando tú subes el salario mínimo de esa forma tan desproporcionada que hizo el gobierno nacional, generas una presión en los costos de producción. La mano de obra pesa el 25% del costo directo de una vivienda, pero adicionalmente tú necesitas materiales para construir la casa. Este sector le compra materiales a 30 sectores industriales. Y hay sectores industriales como el que produce ladrillo, que también es intensivo en mano de obra no calificada. Y también van a enfrentar costos para producir el ladrillo y van a generar inflación en precios. Cuando miramos todo eso en un conjunto, tanto los materiales como la mano de obra representan el 40% del costo directo de producción de una vivienda, casi la mitad. Es un montón. Y obviamente si hay una presión inflacionaria de costos que puede ser hasta el 15%. Para proyectos nuevos. Para proyectos nuevos, ¿sí? Y ahí para darle la tranquilidad a las familias. El incremento de los topes de la vivienda no se refleja automáticamente en los precios. De hecho, el 60% de las viviendas que se entregan en el país hoy, en el último año, están por debajo de los topes, en alrededor de un 23%. Y no debería haber como un incremento brusco automático porque depende del estado del proyecto. El mejor ejemplo para que lo entendamos: si la vivienda se terminó el 31 de diciembre y te la van a entregar la próxima semana, pues no debería haber un ajuste brusco porque ya los costos están hundidos en la producción de esa vivienda. Ya. Y eso ya se invirtió. Ya se invirtió. Okay. Entonces todo dependerá también del estado del proyecto de avance, si tiene más del 70, y va a tener un impacto mucho menor. El problema es la nueva oferta y la presión inflacionaria que genera el gobierno, que durante estos 3 años ha incrementado esos topes en un 76%. Ah, 76%. No, pues eso evidentemente es un montón. Ustedes han querido explicar este tema de que vender una casa no es lo mismo que vender una gaseosa. El gobierno lo que está planteando es: a mí no me defina el costo de esa vivienda de interés social hacia adelante basado en salarios mínimos, sino dígame cuánto me va a costar, ¿cierto? De aquí a 3 años o a 4 años que pueda durar un proyecto. ¿Por qué ustedes hacen esta analogía? Yo creo que esto es bien importante y creo que esa es la confusión que tiene el gobierno, ¿no? He escuchado a algunos funcionarios del gobierno que dicen que comprar una vivienda es como comprar una gaseosa. Y resulta que en Colombia hay 2 formas de fijar los precios. Unos que son determinados, como cuando compras la gaseosa, que vas a la tienda, pagas por la gaseosa y te la entregan ahí mismo. Y otros que se determinan al futuro, como cuando compras una vivienda. Y pues son reglas antiguas, están en el Código Civil, en el Código de Comercio, que dicen que no puede haber acuerdo entre tú y yo de compra-venta a menos que nos pongamos de acuerdo en el precio o la forma de determinarlo. Por eso la ley, desde hace muchos años, desde el año 89, empezó a fijar los precios en salarios mínimos. ¿Y por qué no al IPC, por ejemplo? No, porque fue lo que se determinó como el mecanismo objetivo para poder ir ajustando los precios al futuro, precios que son determinables. Yo no puedo fijar en pesos desde hoy porque no sé qué va a pasar con la inflación, no sé qué va a pasar con el salario mínimo, no sé qué va a pasar con los costos de producción. Y pues si fuera salario, inflación o alguno de esos otros indicadores, no cubre todos los costos de producción de la vivienda. Si quiere, para entenderlo mejor, yo creo que con este esquema podemos hacerlo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Son como las etapas de compra de una vivienda. Está el documento de separación, que es cuando usted toma la decisión de comprarla. Está posteriormente la firma de la compraventa y al final la firma de la escritura. En este proceso nos podemos tardar más o menos 3 años y esa es la razón por la cual es tan difícil de determinar, según le entiendo, doctor Herrera, desde el principio, cuánto voy a pagar yo por esta vivienda que voy a recibir 3 años después. Por eso la ley estableció los topes en salarios mínimos. Entonces, cuando tú vas a comprar una vivienda, vas a la sala de ventas y te interesa un inmueble determinado en un proyecto, tú manifiestas tu intención de comprarla al futuro y firmas un documento de separación que por lo general se
determina en salarios mínimos para ir respetando los topes de la ley. Obviamente, después de eso se sacarán las licencias de construcción, el proyecto empieza a construirse después de que supera el punto de equilibrio, y en algún momento te llaman y te dicen, bueno, venga a firmar ya la promesa, ¿no?, que también es en salarios mínimos. Esa es la referencia, digamos. Esa es la referencia. Que son 135 salarios mínimos, entiendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? En todo caso, yo tengo que informarle a los compradores la equivalencia de esto con los pesos, para que la gente sepa y tenga comprensión clara de la formación del precio. Y resulta que cuando ya se está terminando el proyecto, y además por aquí ya te legalizan el crédito, es decir, cuando el banco te dice, le va a prestar tanta plata a tanta tasa, vamos a firmar escritura. En ese momento hay que respetar el tope y hay que expresarlo también en pesos. Sí. En pesos. Pero entiendo yo que cuando llegamos a este punto de la firma de la escritura, esa vivienda casi nunca llega al tope, o no necesariamente llega a ese tope en salarios mínimos de esa época. Eso es lo que les contaba. En el último año, más del 60% de las viviendas que hemos entregado en Colombia están un 23% por debajo del tope, ¿no? Obviamente, depende. En ciudades como Bogotá sí se acercan más al tope, pero el mercado se ajusta también por oferta y demanda. Claro. Hay que explicar que tope no es igual a precio. Tope es simplemente un control de ajuste. Para saber cuándo es bis y cuándo no es bis. Y cuándo no es bis. Y yo ahí quiero agregar que la diferencia entre bis y no bis es que bis tiene una serie de beneficios para los constructores, beneficios tributarios, pero además a la gente también le otorgan unos subsidios y unas ayudas para que pueda comprar la casita, ¿no es verdad? Claro, entonces cuando tú estás en esta etapa, aquí tú ya sabes, por ejemplo, si puedes aplicar el subsidio de vivienda. Sí. También te van a decir cuánto es tu tasa de interés hipotecario. Okay. Y te van a decir cuánto es el monto del crédito, porque cuando tú compras BIS, te pueden prestar hasta el 80% del valor de la vivienda. Cuando no es BIS, solo te prestan el 70%. Ya. Entonces, si tú desbaratas este esquema, también desbaratas la política de vivienda. Entonces, el decreto le está diciendo, no, a mí no me definan salarios mínimos, sino dígame cuánto en pesos voy a pagar por esta vivienda que voy a recibir 3 años después. Y estos pesos tienen que ser iguales acá, no se pueden ajustar. Eso es lo que dice el decreto. Desde que usted firme el documento de separación o firma la promesa de compraventa, obligan a pactar el precio en pesos y no se pueden indexar al futuro. Entonces, si tú calculaste, por ejemplo, que tus costos para llegar a este precio al futuro van a tener un incremento del salario mínimo acumulado del 10%, pero resulta que cuando llegue a la escritura no fue el 10, sino que fue el 15, ya no te pueden dar el subsidio, ya tu tasa de interés es más alta, y el monto de tu crédito aumenta. Y puede que además ya no sea vivienda de interés social porque me volvió el tope. Claro, porque ya se volvió el tope, entonces estas reglas no aplican para el comprador. Bueno, hablemos, doctor Herrera, de los impactos, digamos, de esto que les acabamos de explicar. ¿Por qué se dice que eso afectaría la vivienda nueva, pero también la usada, inclusive los arriendos? Todos los economistas en el mundo, los más respetados, premios Nobel, ¿no?, economistas desde la izquierda hasta la derecha, no es un tema ideológico, todo el mundo dice que cuando tú controlas precios, que es lo que está haciendo este decreto, la verdad es lo más grave, cuando tú controlas precios, esto es lo más grave que se está generando. Y además, ilegalmente consideramos nosotros, porque el presidente de la República no tiene facultad reglamentaria para controlar los precios de la vivienda de interés social. Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? El inversionista dice, uy, yo voy a reconsiderar si voy a construir una vivienda, porque yo no sé, básicamente le pusieron una venda. No tiene mapa ya a la economía, no sabemos qué va a pasar, todo es impredecible, entonces baja la inversión, se baja la oferta de vivienda nueva, se construye menos, y al final, ¿qué pasa? Porque es que hoy suena muy bonito, vamos a controlar precios, pero a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años, todo el mercado inmobiliario se encarece. ¿Por qué? Porque la demanda sigue creciendo por vivienda. En Colombia hay 370.000 familias nuevas todos los años en las ciudades. Buscando casas. Y el año pasado solo vendimos 170.000. O sea que hay 200.000 por ahí buscando cómo resolver. O compra usada o se va a vivir en arriendo. Y el 40% de las familias en Colombia viven en arriendo. Entonces imagínense la presión que usted va a generar. O sea, cuando hay menos oferta, posibilidades de quedarse en algún lado, pues el precio sube. Es lo que regla básica de mercado. Ya. A menos oferta con mayor demanda, mayores precios. Una pregunta final. ¿Por qué, si se puede en viviendas no bis pactar el precio desde el principio, por qué no se puede hacer en viviendas bis? Por esto que estábamos explicando. Por los topes. En el mercado no bis, y también son condiciones de mercado,
hay costos que se pueden trasladar, ¿no? Tú puedes tener viviendas, obviamente, con mejores acabados, de mejores condiciones, y depende de la capacidad de la demanda para pagar, porque no hay topes. En el caso de la vivienda de interés social, sí hay unos topes y los márgenes son muy estrechos. Entonces, una presión del 15% sobre los costos, pues no es despreciable. Realmente lo que hace es desincentivar la inversión, Sí. ¿no? Y pues llevarnos a O sea, encarecer precios. esto es básicamente se acaba el tema o sea, desincentiva el tema de la vivienda. Pues ese sería el chuchuchú de la vivienda, es como dice el presidente. Estamos viendo el chuchuchú de la vivienda social en Colombia. Bueno, pues doctor Herrera, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por Eduardo, estas muchas explicaciones. gracias.